Hola, ¿cómo están? Comienzo esta serie sobre arte y valor de cambio, sobre arte y dinero. Ojo, no es sobre mercado de arte. Esto lo podemos tratar a través de colecciones de los últimos 40 años, colecciones de arte latinoamericano, pero en este momento vamos a tratar de la relación entre arte y dinero como dos sistemas de representación del mundo. Uno que se da a través de la representación, que comienza a través de la representación de la mímesis, el arte, y otro que se da a través de la cuantificación, que es el dinero. Muy bien, para comenzar, quiero mostrarles este mapa mundi hecho por Agustín Codazzi en 1840. Es el primer atlas de América Latina y fíjense que todavía el mundo no está ordenado, todavía el mundo no está jerarquizado porque cualquier orden, sabemos, es un relato de poder. Ver el mundo así realmente causa desconcierto y vamos a volver a varios intríngulis de ese atlas que nos muestra cómo las cosas que consideramos naturales no son tan naturales. El meridiano cero, el metro, las divisiones, muchas de las divisiones políticas, en fin. Quiero comenzar por esta parte de este mapa mundi en donde se aparece la punta de Rusia, Alaska, y fíjense que aparece aquí América rusa. ¿Sí? Este mapa se hace en 1840, es decir, unos 20 años antes de que el imperio ruso le vendiera Alaska a los Estados Unidos. ¿Cómo se da ese trato? Comenzamos por el trato porque esos tratos que parecen darse de una manera casual siempre tienen un cerebro que los maquina. Acuérdense que el trato de Panamá, sí, que le retiren Panamá a Colombia, es una cosa operada por Banu Barilia, un ingeniero francés que no va a perder el dinero que ha invertido en Panamá, y entonces se le ocurre hacer la independencia de Panamá con la ayuda de Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos. Esto no lo voy a contar, esto yo lo cuento en este libro sobre María Elvira Escayón, pero vamos al trato de Alaska. El trato se le ocurre a Stockel. Este tipo de tratos, además quiero decir, siempre involucran un dinero para aquel que se le ha ocurrido. Es como, ay, vamos a vender el Amazonas. Y pues claro, ¿por qué lo quieren vender? Porque van a quedarse con una coima, con una propina que hace parte del negocio. La propina, el negocio es tan grande que la propina se ve diminuta, aún cuando sea enorme. Muy bien, el trato se le ocurre al ministro de Relaciones de Rusia en Washington. Esto es lo que llamaríamos hoy embajador. Es un tipo de nombre Stockel. Stockel un día se va a Rusia, ¿sí? Está en Washington, se va a Rusia y le dice al zar, oiga, ¿por qué no vendemos Alaska? Y el zar le dice, bueno, vaya y pregunte cuánto le dan. Y se habla con otro tipo que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es Seward en ese momento. Y le dice, tomándose un café, ¿cuánto me darían por Alaska? Y Seward le dice 5.500.000 dólares. Y entonces Stockel le escribe al zar diciéndole, oiga, nos dan 6.500.000. Seward inmediatamente se va a hablar al Departamento del Tesoro, ¿sí? Y les dice, nos están pidiendo 7 millones de dólares. En fin, el trato al final se cierra por 7.200.000 dólares y Alaska es vendida por Rusia a los Estados Unidos. ¿Por qué es vendida? Porque Inglaterra ya se la iba, ya estaba de ojo en ese territorio, y entonces los rusos dicen, después de la guerra de Crimea, mejor nos deshacemos de esto y sacamos una plática. Muy bien, cuando se cierra el pacto, los americanos no están nada contentos, los norteamericanos, los estadounidenses no están nada contentos con el negocio. Aparece una serie de caricaturas en los periódicos de Estados Unidos muy chistosas, muy curiosas, en donde bien se dice que los osos van a votar, y aparece esta, son varias, sí, les traje solo dos, y aparece esta caricatura en que se muestra a este ruso, fíjense cómo era el diplomático ruso, el militar ruso, y este le está ofreciendo a Alaska, que es un pedazo de hielo, con osos, a Seward. Observen que el que está a la derecha es Seward, como un niño
que está jugando con un barquito, fíjense el barquito, y él le está diciendo, sí, yo te compro Alaska. Entonces todo el mundo se rió de Seward. Cuando apareció el oro en Alaska, se dejaron de reír. Cuando apareció el petróleo en Alaska, se dejaron de reír. Y en fin, Seward se convirtió póstumamente en un héroe nacional. El negocio de Alaska se hace rápidamente, estos negocios siempre se hacen rápidamente, esto es de 6 meses, un año, en 1994, ahorita, sí, un nacionalista ruso, apenas se cae a la Unión Soviética, un nacionalista ruso le pide a los Estados Unidos que les devuelvan Alaska. Entonces Bill Clinton, que está en el poder, llama a archivos nacionales y les dice, oigan, me hacen un informe ya sobre qué pasó. El informe es absolutamente maravilloso, está en internet, lo pueden leer, tiene todos los intríngulis y los protestantes son tan ordenados que tiene las coimas, las propinas, qué se fue, quién se quedó con cada tajada del pastel. Es muy interesante ver que son 7.200.000 dólares. Esto es, esos 200.000 dólares son todas las coimas que se pagaron y esas coimas están absolutamente documentadas en este informe pedido por Bill Clinton en 1994. La otra cosa es el contrato. El contrato es un contrato bastante sencillo, está redactado en inglés y en francés, que era la lengua diplomática rusa en ese entonces, y es un contrato, o sea, más largo, un contrato para vender un apartamento en Bogotá. Sí, este contrato, las cláusulas, irse por las cláusulas es maravilloso. Yo soy apasionada por la burocracia. Sí, me encanta leer los contratos de Félix González Torres, los contratos de Gordon Matta Clark, estas cláusulas legales que muestran la ficción de la burocracia. No, pero la burocracia, que es el alma de nuestro mundo. Vale la pena leer la tercera cláusula del contrato, es corta, no se asusten. Los habitantes del territorio cedido, según su elección, reservando su lealtad natural, pueden regresar a Rusia dentro de 3 años. Pero si prefieren permanecer en el territorio cedido, ellos, con la excepción de las tribus nativas no civilizadas, serán admitidos al disfrute de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos y serán mantenidos y protegidos en su derecho de goce de la libertad, propiedad y religión. Las tribus incivilizadas estarán sujetas a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos puedan adoptar de vez en cuando con respecto a las tribus aborígenes de ese país. Esto es, a los blancos se les mantienen los derechos, la libertad, la propiedad y la religión. Y la propiedad. A los nativos no se les reconoce nada y simplemente son vendidos junto con el territorio, no como una adenda, sino como un problema que ha de ser exterminado. Eran 13 tribus en Alaska y son vendidas para ser exterminadas. Después de leer este contrato, yo me quedé muy sorprendida y muy chocada y dije, deben haber otros contratos. Entonces me fui a investigar contratos, a investigar historia de los Estados Unidos. Es fantástico porque todo está absolutamente organizado en Internet. Y llegué a este libro que es brutal, brutal en todo el sentido de la palabra. Se llama Sesiones de Tierras Indígenas, ¿sí?, a los Estados Unidos. El prólogo a este libro lo hace Cyrus Thomas, que lo ven ahí. Y Cyrus Thomas hace este prólogo, este libro es de 1900, están 301 contratos, 303 contratos que hace el gobierno de los Estados Unidos con los indígenas para comprarles la tierra a lo largo del siglo XIX. En estos contratos los indígenas tienen que firman con una X, no saben el idioma y muchas de las cláusulas dicen los gastos de toda esta venta, esta compra-venta, los gastos de este contrato correrán por cuenta del vendedor. Sí, es, como les digo, brutal. Cyrus Thomas tiene que, en el prólogo, sustentar que los lleva, que los deja, que les permite comprar la tierra. Esto es la base legal de la expropiación de tierras indígenas. Y este párrafo es impresionante en
en todo este prólogo, sí sostienen, como lo han sostenido todos los demás, que el descubrimiento de un derecho exclusivo a extinguir el título de ocupación indio, ya sea por compra o por conquista, y dio también el derecho a un grado de soberanía tal como las circunstancias del pueblo les permitieran ejercer. No corresponde a los tribunales de este país, de los Estados Unidos, cuestionar la validez de ese título o sostener uno que sea incompatible con él. Esto es, el término descubrimiento da el derecho de expropiación. En 1992, con el quinto centenario de la llegada de Colón a América, se cuestionó mucho el término descubrimiento. ¿Sí? ¿Qué es eso de descubrirnos si nosotros ya está, pues ya se estaba aquí? O sea, ¿cómo nos van a descubrir? Y el punto no es solamente un problema de palabras, el punto es que el término descubrimiento está dando la base legal para la expropiación de tierras y eso está claramente compilado en este libro de los contratos, publicado en 1900. ¿Qué les dan por Alaska? Sí, en esos contratos, en esos 300 contratos no es el contrato de Alaska, porque ese contrato ya fue hecho por blancos y ya ellos tienen la tierra, entonces pueden simplemente expropiar y eliminar a los indígenas. ¿Qué les dan por Alaska Estados Unidos? He dicho que 7.200.000 dólares y lo que les dan es este papelito. Sí, el papel es un cheque, el cheque es bastante bonito, fíjense en las alegorías que tiene y es el cheque número 9759 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Seward, firmado por Seward, que se le da entonces al SAR como pago por Alaska. En este cheque, que no es media hoja carta, cabe entonces 1.518.800 kilómetros cuadrados. El cheque, hoy hice la conversión en uno de esos programas de internet, costaría hoy 140 millones de dólares. Lo que me interesa es el papel. ¿Cómo en ese papel, sí, cómo en ese papel, que es como este, puede caber la extensión de Alaska, sí, 1.500.000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo puede caber la extensión de Alaska y la vida de todas estas personas? Y me interesa, de todas esas personas, los nativos, y me interesa qué representa el cheque. Ahora quiero pasar a otro cheque, que es el cheque número 4864, firmado por Marcel Duchamp en 1919. Sí, Marcel Duchamp tiene un dolor de muela. Todos cuando tenemos un dolor de muela nos aterramos, no solamente por el problema del dolor que ya es espantoso, sino por la cuenta. Marcel Duchamp va al dentista, Daniel Sank no tiene cómo pagarle y entonces decide hacer el cheque. No, no estoy diciendo firmar el cheque, estoy diciendo hacerlo. Y el dentista, que debía ser una persona maravillosa, se lo recibe. Vamos a ver lo que dice Marcel Duchamp. Le pregunté cuánto le debía y luego hice el cheque enteramente a mano. Me tomó mucho tiempo hacer las pequeñas letras, hacer algo que pareciera un impreso. No se trataba de un cheque pequeño y lo compré de vuelta 20 años más tarde por un poco más de lo que valía. Después se lo di a Mata, a Roberto Mata, el pintor chileno, padre de Gordon Mata Clark, el artista neoyorquino. Después se lo di a Mata, a menos de que se lo vendiera. Ya no me acuerdo, el dinero siempre se ha escapado de mis manos. Marcel Duchamp hace el cheque completamente a mano, sí, y se lo da entonces al dentista. Este es el cheque, lo tenemos acá. Fíjense que efectivamente es la obra hiperrealista de Duchamp y firmada por Duchamp, no como el original que está firmado por Muth. ¿Sí? Y fíjense, las lineecitas rojas me encantan. El original, la palabra original es definitiva. ¿Por qué? Ambos cheques, ¿sí?, comparten dos cosas, autoría y originalidad. Cualquier cheque tiene que tener un autor, tiene que estar firmado y tiene que tener un número que certifique que es original. ¿Qué es
único. No, si hay un duplicado es porque hay una falsificación del cheque y por ende hay una falsificación del valor. Fíjense que esto remite al cheque y al dinero. ¿Sí? Todos los billetes tienen un número de serie porque el problema del valor es que no puede ser duplicado por alguien que no sea el que lo expide. Sí, que sería el Banco Central, pero en este momento los bancos privados. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el cheque tiene que tener autoría y originalidad. ¿Y qué otra cosa en el mundo comparte esto? La obra de arte. La obra de arte está firmada, tiene autor y es original. No puede, cuando se hace una copia de la obra, entonces se está falsificando la obra y se está incurriendo en un delito. Las dos tienen el valor en estas dos características, estas dos condiciones modernas, y lo tienen porque las dos nacen al mismo tiempo. Nacen a la vera de la modernidad en el siglo XVII, siglo final del siglo XVI, cuando Cervantes ya está escribiendo el Quijote y el mundo se vuelve ficción. Ahora, no se vuelve ficción por el arte, no se vuelve el teatro del mundo por el arte, sino justamente por el dinero. Es la época de la monetarización de Europa con el oro de América y es la época en que el mundo se empieza a volver cuantificable, se empieza a volver documento y se empieza a volver notas, perdón la redundancia, de notaría. ¿Sí? En este momento el dinero toma el lugar de lo real y el arte, que era la ficción, que era la representación de lo real, empieza a recular, empieza a volverse la ficción de la ficción, ¿sí? Empieza a volverse la mímesis de la mímesis y empieza a develar esa ficción que está ocurriendo, ese desaparecimiento de lo real que está ocurriendo. El arte se comienza a volver la puerta a lo real. La otra puerta, yo diría, es la meditación, pero de esto no puedo hablar en este momento. Entonces, fíjense, el cheque de Duchamp, ¿qué es? ¿El cheque de Duchamp qué es? El cheque de Duchamp es un falso, es un original, dice original porque Duchamp sabe original. Quiero mostrarles que dice The Teats Loan and Trust Company. Sí, esto es la compañía de préstamos y fideicomiso de los dientes, que es un juego de palabras como les gustaba a Duchamp. Pero el punto es que, fíjense, la palabra original está apareciendo en dos instancias, como valor de cambio, como cheque que tiene un valor y como obra de arte. O sea, ahí Duchamp está haciendo una mímesis, una ficción de el cheque, ¿sí? Una ficción del cheque porque este cheque, en fin, no existe y no existe porque no tiene banco. Sí, está haciendo una ficción del cheque, pero ¿qué es más ficción? Si el cheque fuera real, ¿qué sería más ficción? ¿La copia de Duchamp o el cheque en sí mismo? La otra cosa, no, es cómo Duchamp hace esta obra que parecería, les digo, hiperrealista, pero es una copia de qué, porque no es una copia de nada, es un invento, parece una copia, pero al final no es una copia porque no existe el cheque. Muy bien, el cheque de Duchamp, ¿qué sería? ¿Sería un cheque falso? ¿Sería un cheque vacío? ¿Sería un cheque sin valor? Y fíjense que sería sin valor. Todos nos reímos de hacer un cheque a mano porque no tiene banco. Y el banco es al cheque lo que el museo es a la obra de arte. La obra de arte, cuando sale como arte moderno, ¿sí? Que esta concepción se estructura en el siglo XVII, ya es obra de arte institucionalizada, ya está regulada por una institución porque ya tiene alguien que tenga, ya tiene algo, alguien que tenga que decir esto es arte, así como el dinero, alguien tiene que decir esto es original, esto es dinero. El dinero es fiduciario, es un acto de fe. Fiducia viene de la fe. El que se inventó el dinero, John Law, ¿sí? En el siglo XVII-XVIII, John Law le decía, nunca nadie te va a cambiar un papel por oro, estás loco. Y él decía, van a ver que sí, y lo consiguió, ¿no? Después le cuento la historia, lo consiguió
pero él decía, todo valor es imaginario. Entonces, ¿cuál de los dos cheques es más real? ¿Cuál de los dos cheques es más falso? ¿Sí? ¿Qué sería el valor? ¿Qué sería aquello que están representando? Les cuento solo una cosa para terminar. El cheque de los Estados Unidos para la compra de Alaska tiene la base en un banco que se llama Baring Brothers. La cuenta de los rusos está en ese banco, en Baring Brothers. Entonces, el oro, que significa el cheque, va a pasar de una cuenta a la otra, de la cuenta del gobierno de los Estados Unidos a la cuenta del Imperio Ruso, sin cambiar de lugar. Se va a quedar en Nueva York, así como Alaska se va a quedar en Alaska. Entonces, ¿qué es lo que se está cambiando? Se está cambiando el título de propiedad, claro, pero ¿en dónde ocurre el cambio? ¿En dónde ocurre el valor? Acuérdense que el valor es valor de cambio. ¿En dónde ocurre la transacción? Ocurre en el pacto, ocurre aquí, ocurre en el lenguaje. No se les olvide que Marx decía, el valor es un jeroglífico social, que después los hombres se olvidan que es un jeroglífico y entonces se van a buscar cuál es el significado, sin darse cuenta que son ellos mismos aquellos que han creado ese valor. El punto es cuál sería el cheque entonces más fiel, más real, más verdadero o menos falso. Eso les dejo. Muchas gracias.